Buenos días, creo que ya estamos al aire. Bueno, tiene un tremendo placer estar con ustedes en este momento. Nos convoca a este foro internacional el apoyo que estamos haciendo desde la comunidad internacional, desde la psicología internacional al Colegio de Psicólogos del Perú, precisamente a la cumbre, que es una estructura de diálogo conformado por todos los países de América Latina y el Caribe. El doctor Miguel Ángel Vallejos presentó una situación que se está dando en el interno del país correspondiente a la ley 30947, la ley de salud mental en Perú, que en su artículo 25 plantea algo que podría ser muy riesgoso para la salud mental de los pueblos y para el ejercicio profesional de la psicología, como es quitar el derecho que tiene el psicólogo de brindar un diagnóstico competente y acertado. Para eso, para poder entender mejor lo que está pasando en Perú y la implicancia que tendría, hemos tenido el placer de reunirnos, mi persona como moderador, Roberto Ordóñez, en mi función de coordinador de comunicación de la Cumbre de América Latina y el Caribe, el doctor Miguel Ángel Vallejos, decano nacional del Colegio de Psicólogos de Perú, el doctor Julio César Penagos Corso, presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, y el doctor Germán Gutiérrez, presidente de la Unión Internacional de Ciencias Psicológicas YUCSIS, organización mundial que aglutina las principales organizaciones psicológicas a nivel mundial, valga la redundancia. Para seguir este patrón de diálogos, vamos a escuchar primeramente al doctor Miguel Ángel Vallejos, que nos va a estar dando el contexto nacional de Perú referente a la ley. Él va a estar compartiendo con nosotros en 15 minutos ese contexto que están viviendo ustedes en Perú y que toda América Latina a través de este foro internacional va a tener el placer de profundizar. Doctor Miguel Ángel, le escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos perfectamente. Un honor tenerlo y No, se, escuchamos se su fue, disertación. eh, se fue un momento, creo, en internet, no sé, pero bueno. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Latinoamérica. Eh, un saludo desde Perú y darles el agradecimiento, ¿no? Por el respaldo, el apoyo y todas las fuerzas que nos están brindando como una comunidad internacional de la psicología, que en estos momentos, de una u otra forma, desde Perú, suenan las alarmas a un tema ya de una lucha, de una suerte de competencias profesionales que históricamente lo tenemos. Eh, cuando empecé a estudiar psicología, mis maestros me decían que en los años 60 este tema también había sucedido, ¿no? Que el psicólogo de una otra forma no era considerado una ciencia independiente, una disciplina independiente, sino una disciplina y una profesión que era una forma de ayudantía de otra profesión, ¿no? Entonces, eh, y también dentro de la historia de la psicología peruana, en los años 80 tuvimos, ¿no? Según los historiadores de nuestro país, este conflicto donde la profesión médica, y específicamente los psiquiatras, no querían que se cree el colegio de psicólogos. Entonces, pero creo que estas luchas científicas, académicas, han hecho que nuestra profesión empiece a manifestarse, a ser una ciencia independiente, una ciencia que contribuya a todo lo que corresponde en nuestro objeto de estudio, que es el comportamiento humano en todos sus ámbitos. En estos momentos estamos retomando
una lucha para el reconocimiento de una competencia importante, ¿no? de la psicología. Se trata de esta competencia del día a día del psicólogo peruano y definitivamente de todos los psicólogos de Latinoamérica, hacer diagnóstico, ¿no? Porque es una competencia transversal a nuestra formación y contribuimos constantemente a que esta competencia cada día sea más técnica y más científica. Este tema del diagnóstico, ¿no? Está reconocido en nuestra ley del trabajo de acá de Perú, pero lamentablemente en una ley que se creó en una suerte de eh, un cambio, un plan nacional de salud mental en nuestro país, que se promulgó una ley en el 2019, la ley 30947, ¿no? La ley de salud mental. Lamentablemente, lamentablemente, en un artículo, en su redacción, no reconocen la competencia diagnóstica del psicólogo. Textualmente, esta esta ley señala de que los únicos que pueden hacer el diagnóstico en salud mental son los psiquiatras y en ausencia del psiquiatra lo puede realizar un médico cirujano. Y que si el médico cirujano necesita hacer el diagnóstico, también puede pedir, ¿no? El apoyo, puede disponer del apoyo de un profesional de la salud mental relacionada, ¿no? A los profesionales como el psicólogo, enfermera. Entonces, en ese sentido, eh, muy, este, este artículo definitivamente no reconoce un trabajo de años que venimos haciendo, ¿no? Esta lucha se reclamó en su momento, fuimos hasta los tribunales hasta el Tribunal Constitucional, pero lamentablemente de que nosotros con esta suerte de hacer diagnóstico, lo que queríamos hacer es diagnosticar y medicar, cosa que no estaba dentro de de nuestro reclamo, ¿no? Nuestro reclamo es el diagnóstico. Entonces hemos retomado en esta gestión, esta lucha, este reconocimiento para que de salud mental con el reglamento de la ley. En el reglamento de la ley sí reconoce, sí hay un reconocimiento de nuestra ley del trabajo, donde señala que el psicólogo es competente para hacer prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud mental, tanto individual, familiar y de la comunidad. No lo reconoce. Pero esta incoherencia, esta falta de coherencia entre la ley en su artículo 25, donde no nos reconoce esta competencia de ser diagnóstico, con el reglamento que sí reconoce nuestra ley del trabajo, lamentablemente nos ha generado problemas legales, ¿no? Problemas que también afectan a la población porque al no tener este reconocimiento, lo que hace es que la población no tenga la oportunidad y la accesibilidad a un servicio que pueda brindarles los psicólogos, ¿no? En ese sentido, hemos tenido problemas, por ejemplo, en que algunos informes psicológicos de violencia, ¿no? Donde se hace la evaluación en cámara IESEL y el informe psicológico es importante para brindar un diagnóstico del daño psíquico, del daño psicológico que sufre la víctima. Lamentablemente es usado por los peritos de parte del violador o del victimario para, ¿no? contrarrestar, ¿no? los informes porque señalan o se basan en la ley de salud mental donde señalan que el psicólogo no es competente para hacer el diagnóstico.
De igual forma, ha sucedido en en un concurso, en una evaluación nacional del Ministerio de Educación, ¿sí? Donde se pedía a los docentes de educación regular una evaluación de su salud mental. Y los docentes, algunos docentes han sido evaluados por los psicólogos y lamentablemente eran rechazados estas evaluaciones de la salud mental porque el mismo Ministerio de Salud que pertenece al Estado, ¿no? Y algunas direcciones regionales negaban o, no, o rechazaban este informe porque según para ellos la ley, ¿no? Faculta al psiquiatra hacer esta evaluación de salud mental. Entonces, en nuestro país, ¿no? En Perú, aproximadamente existen 1.500 psiquiatras, ¿no? Y a nivel nacional no hay una accesibilidad. Por más que también hubiera más psiquiatras, ¿no? Creo que los profesionales de la salud mental, los que nos formamos, así como los psiquiatras, después de ser médicos cirujanos, estudian 2 años y se especializan para ser psiquiatra, para comprender la salud mental de manera profunda. Los psicólogos estudiamos 6 años para comprender la salud mental y hacer una intervención adecuada, una intervención temprana para prevenir, ¿no? Y hacer un tratamiento temprano y evitar que esto se cronifique y se convierta en un trastorno. Entonces, por justicia a la población es que estamos reclamando, porque la población peruana merece, ¿no? La atención inmediata y oportuna de los profesionales de la salud mental. Y dentro de esto, dentro de los equipos de la salud mental y los que de alguna manera somos competentes, somos aquellos que hemos estudiado de manera profunda y de manera especializada la salud mental. Está el psiquiatra, está el psicólogo, ¿no? Y complementariamente están los médicos cirujanos, las enfermeras, las trabajadoras sociales que contribuyen, ¿no? A un tratamiento interdisciplinario de la salud. Eso nos movió para pedir a algunos congresistas, ¿no? Para que puedan solicitar al Congreso la modificatoria de algunos artículos, como el artículo 25, donde se pueda reconocer la participación en el proceso diagnóstico de todos los profesionales vinculados a la salud mental, cada uno con su ley, con sus normas, con sus competencias, sus normativas, y de esa manera contribuyan en favor de la población. Ese pedido lo estamos trabajando desde 2021, ¿no? Y hemos tenido un primer éxito, ¿no? El 28 de mayo, donde la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República aprobó por mayoría que los profesionales especializados en la salud mental participan en el proceso de hacer diagnóstico en favor de la población. Entonces, esta, esta modificatoria de este artículo, que fue este, debatida el 28 de mayo, donde se hace la modificatoria, ¿no? Ya no señala que tan solo el psiquiatra y en ausencia del psiquiatra es el médico o cirujano, sino los legisladores, 9 legisladores y 4 que estuvieron en contra, aprobaron la modificatoria de este artículo, ¿no? Donde señala que el diagnóstico de un problema de salud mental es un proceso integral que implica la participación de los profesionales de la salud según su ley de trabajo específicas, las normativas vigentes, las normas técnicas aceptadas internacionalmente y según lo determinado en los clasificadores de cargo del Ministerio de Salud para el ámbito público, ¿no? Entonces, es un discurso, ¿no? Que está así aprobado para poder responder a una intervención interdisciplinaria, cada uno con sus competencias, ¿no? Y según sus leyes del trabajo, para poder brindar
una atención, una intervención, un diagnóstico temprano de la población que tanto necesita. Así como el Perú, sabemos que en todo el mundo, después de la pandemia, no, los problemas de salud mental se han incrementado significativamente. Por tanto, la población merece, ¿no?, una atención de calidad, ¿no?, y de los profesionales competentes. Y que los problemas de la salud mental no son enfermedades. Los problemas de salud mental no son los trastornos psiquiátricos. Los problemas de salud mental, ¿no?, es un constructo transversal que engloba a un conjunto de problemas psicopatológicos, ¿no?, como por ejemplo el estrés, la depresión, la ansiedad, trastornos de personalidad, problemas de manejo de las emociones, ¿no? Esquizofrenia, cuadros psicóticos, ¿no? Todo ese conjunto de problemas, ¿sí?, se llaman problemas de la salud mental. Entonces, todo esto entendemos y nosotros comprendemos, y eso es un mensaje a la población, que no requiere, ¿no?, una evaluación psiquiátrica donde tiene que medicarse, ¿no?, sino que tenemos que intervenir tempranamente, ¿no?, como todos las personas, en algún momento nos estresamos, ¿no?, nos conflictuamos y a veces tenemos ciertos problemas emocionales que a veces no lo podemos manejar y se pueden cronificar. Y eso muchas veces no tiene que ver con un problema orgánico, no tiene que ver con un déficit de litio, no tiene que ver con una despaporización dopaminérgica o un problema de un desbalance hormonal. No, porque es un tema psicosocial, histórico, que todos lo entendemos así y que corresponde una atención y una explicación biopsicosocial. Lamentablemente, ante esta aprobación, ¿no?, el Colegio Médico, ¿no?, en su intento de que se modifique y no se cambie este artículo 25, ha intentado, ¿no?, usar ciertos términos discriminatorios, ¿no?, tratando de mediar la dignidad y las competencias de los psicólogos. Nosotros sabemos que eso no es así, no tenemos una mirada biopsicosocial, ya hemos superado este enfoque reduccionista, biologista, que muchas veces buscan, ¿no?, traducir que los problemas psicológicos de la salud mental se vean de un enfoque de la enfermedad con fines, lamentablemente, muchas veces, ¿no?, de una intervención farmacológica. En ese sentido, ¿no?, estamos nosotros al pie de esta lucha para defender, ¿no?, la dignidad de los psicólogos que somos competentes, ¿no?, para defender que nosotros nos preparamos durante 6 años para evaluar y hacer diagnóstico de la salud mental. Y que en 6 años nos formamos como parte de este proceso para comprender y brindar un servicio de calidad, una atención de calidad a la población peruana. Y creo que todos los psicólogos de Latinoamérica, del Caribe, de Iberoamérica y del mundo lo hacemos, porque eso es parte de nuestra formación profesional. En ese sentido, seguiremos luchando, seguiremos haciendo, digamos, un eco y visibilizándonos que la psicología contribuye y seguirá contribuyendo en un análisis temprano, preventivo de los problemas de salud mental antes que se cronifiquen y se conviertan en un problema, en un trastorno psiquiátrico que dentro de digamos, de la epidemiología, son pocos de los trastornos que requieren una intervención psiquiátrica farmacológica. La mayoría de los problemas psicológicos, los problemas de salud mental, tienen un enfoque biopsicosocial y los psicólogos estamos preparados para poder explicar
para poder evaluarlos, diagnosticarlos y desarrollar y plantear un programa terapéutico que sea efectivo y óptimo para beneficiar de manera efectiva y que la población reciba una atención de calidad y salga de ese problema sin deteriorarse, sin desarticularse socialmente y que sea competente y que tenga esperanzas y que tenga una estabilidad emocional. En ese sentido, es esto lo que está sucediendo en nuestro país. Hacemos un llamado a los congresistas, ¿no? Que den una mirada, ¿no? Y que de otra forma este proceso es un reconocimiento más para favorecer a la población, ¿no? Y reconocer nuestras competencias reconocidas en nuestra ley del trabajo y que de esa manera el reconocimiento y la aprobación de esta modificatoria de este artículo 25 va a tener un impacto en los 33 millones de peruanos que necesitan tanto de los profesionales vinculados a la salud mental y especialmente de los psicólogos que estamos en todo el Perú, que somos 60.000 psicólogos colegiados y 120.000 estudiantes que más adelante se enrolarán al Colegio de Psicólogos para brindar una atención de calidad a la población que tanto necesita y está sufriendo por el impacto sociosanitario de la pandemia y de todas las crisis que estamos viviendo y que está afectando su salud mental. Muchas gracias por su atención, Perú. Muchas gracias, Latinoamérica y el mundo, por escucharnos y sumarnos en este esfuerzo de seguir haciendo ciencia y de seguir contribuyendo para la salud mental de la población del Perú y del mundo. Muchas gracias, doctor Miguel Vallejos, por esta panorámica histórica y contextual de lo que está pasando en Perú y de lo que está haciendo el Colegio de Psicólogos de Perú para poder interceder y buscar la modificatoria de la ley de salud mental, específicamente en su artículo 25, que ya nos explicaba dónde están en este momento y cómo se está dando la lucha eh, con otras estructuras profesionales que buscan impedir la ejecución de derechos que tienen los colegios, el Colegio Psicólogo de Perú y especialmente los profesionales de la psicología. Para hablarnos de la perspectiva científico-académica, qué significa para el psicólogo, la psicóloga, poder diagnosticar y qué nos ampara en ese derecho, en esa competencia, nos acompaña el doctor Julio César Penagos Corso, presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología. La Sociedad Interamericana de Psicología es una estructura internacional que cubre todo nuestro continente, con muchas décadas de existencia y que goza de un alto prestigio internacional y mundial por todos los aportes que han hecho, tanto a nivel institucional como sus membresías a la psicología de la región y el mundo. Gracias, doctor Julio César, por acompañarnos en esta noche. Suyo el micrófono estos 15 minutos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Como decía hace un momento el doctor Vallejos, Miguel, buen amigo, pues buenas noches Latinoamérica, ¿no? Creo que esto es algo que nos interesa en todo el continente o en todo el mundo probablemente, de las personas que estamos interesados en justamente temas de salud mental. No sé qué tanto pueda aportar a la magnífica visión que dio Miguel. Voy a repetir algunas cosas muy probablemente, pero justamente quiero ampliar el panorama en términos justamente de la ciencia psicológica, tratando sobre todo de llegar a aquellas personas que a lo mejor no tienen del todo claro de qué va la psicología, por qué tenemos algún papel en el diagnóstico, para no hablarle, como dicen por ahí, al coro, ¿no? Es decir, a las y los colegas que ya conocen los argumentos, que son súper necesarios y súper claros para la mayor parte de la psicología, de por qué pues, es natural que se haga un diagnóstico. En psicología queda súper claro, pero como queremos ampliar, voy a justamente a dar alguna información incluso de qué va la psicología, ¿no? De qué hace la ciencia psicológica. Porque nuevamente, insisto, perdón que lo repita, la idea es que llegue esto a quien a lo mejor
requiere alguna clarificación o quiere aprender, tiene alguna curiosidad al respecto de qué hace las psicólogas y los psicólogos y en ese quehacer, cómo es que diagnostica, ¿no? Entonces, la psicología, en otras palabras, es el estudio del comportamiento. Pero el comportamiento, recordemos, que es cognición, que es emoción y que es justamente conducta, es decir, es lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Y lo haces normalmente desde la psicología, desde la ciencia psicológica, con la intención de describirlo, predecirlo, que en ese sentido ya estamos hablando de diagnóstico, ¿no? Descripción, predicción y control de la conducta, del control del comportamiento. Y esta ciencia psicológica pues tiene muchos años de actuar en las facultades, en las universidades, como justamente como una ciencia, ¿no? Es decir, usamos el método científico para este estudio del comportamiento, para intervenir en el comportamiento, para modificar el comportamiento, para evaluar, muy importante, para evaluar el comportamiento e intervenir en ello. Lo hemos hecho con éxito durante años. Hay políticas públicas en todo el mundo derivadas del conocimiento psicológico y en la medida que de hecho se use más ese conocimiento psicológico, seguramente tendríamos quizá más asegurado mayores oportunidades de desarrollo en salud mental, ¿no? Entonces, son 6 años, 5 años, 4 años en cada facultad en donde estudiamos todas las variables que se vinculan con el comportamiento. Eso es muy, muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Me parece que la observación que se hacía anteriormente de esta profundidad en el comportamiento en muchos años en comparación con un enfoque muy especial relacionado con la conducta, es decir, con una visión parcial, no incorrecta, por supuesto, simplemente una fraccioncita, digamos, una pequeña fracción. Ok, tenemos eso por un lado de la psicología. Por otro lado, el tema es que es un diagnóstico de salud mental. ¿Qué es salud mental? Porque es muy frecuente que asociemos salud mental a enfermedad y pues no, ¿no? Esto es, para la Organización Mundial de la Salud, la palabra que está involucrada con salud mental, la mejor o el concepto que mejor describe la salud mental es bienestar. Los psicólogos, las psicólogas hemos trabajado profundamente en entender qué es el bienestar de entrada, ¿no? El bienestar de los individuos, de las personas. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es decir, es un estado de bienestar en donde las personas son conscientes de sus propias decisiones, de sus capacidades, más bien, de sus propias capacidades. ¿Para qué? Para afrontar tensiones normales de la vida, para trabajar de forma productiva, fructífera y capaz de tener una contribución en su comunidad. Eso es la salud mental. Y desde la psicología se conocen herramientas para llegar a ella. Para llegar, repito, a este estado de bienestar en donde las personas son conscientes de sus propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida, para que puedan trabajar de forma productiva y fructífera y ser capaces de contribuir a su comunidad. Eso es salud mental. Entonces, estamos hablando más que de un acto médico. ¿Estamos de acuerdo? Lo siguiente es, bueno, ¿y qué es un diagnóstico? ¿No? ¿Qué es el diagnóstico de salud mental? Pues se refiere, digamos, a la indicación, ¿no? A la identificación, a la categorización de condiciones mentales basadas en síntomas, en signos, en criterios, donde las psicólogas y los psicólogos tenemos formación, como se decía anteriormente, de 4, 5, 6 años, dependiendo de las facultades, dependiendo de los países, para observar comportamiento, para justamente determinar signos y síntomas que son observables para relacionar con criterios. Entonces, en este proceso del diagnóstico se tiene como objetivo pues ver si hay una presencia o una ausencia de trastornos mentales, evaluando
Nuevamente, ¿se acuerdan que decía de esta parte cognitiva, emocional y comportamental, el objeto de estudio de la psicología? Bueno, pues evaluando el bienestar manifestado emocional, comportamental, cognitivamente, ¿no? En un sentido de bienestar psicológico y del individuo. Ok, y mencioné trastorno. ¿Y qué es un trastorno? Bueno, pues es un síndrome que se caracteriza por una alteración clínicamente significativa del estado, vuelve a aparecer, cognitivo, emocional o de regulación emocional y comportamental, ¿no? Entonces, hay una alteración clínica en estos tres elementos donde nos hemos formado las y los psicólogos que reflejan una disfunción en estos estados en procesos psicológicos, ¿no? El trastorno va a estar reflejado en esta disfunción disfunción de procesos psicológicos, por supuesto que también biológicos, sin lugar a dudas, del desarrollo también, ¿no? Sin lugar a dudas. Eh, y habitualmente estos trastornos están asociados con estrés, están asociados con, incluso pueden estar asociados con una discapacidad, pueden estar asociados con temas sociales, laborales, etc. Esta definición de trastorno que acabo de comentar está de alguna manera descrita en el manual que usualmente se usa en América, que se deriva del ICD, pero es el DSM-5, ¿no? ¿Okay? El DSM, el manual de diagnósticos, que usan la mayor parte de médicos, por ejemplo, y de psicólogos, por supuesto. De psicólogos a lo mejor de pronto hay diferentes orientaciones, pero en el modelo médico claramente se usa el manual de diagnósticos mentales, ¿no? Ok, ¿por qué hago mención de esto? ¿Quiénes participaron en la elaboración de este manual? Pues naturalmente, pues hubieron diferentes disciplinas. Dentro de los 150 especialistas dentro de la fuerza de tarea, aproximadamente 50 eran psicólogas y psicólogos. Es decir, el manual que se usa para diagnóstico, que usan los médicos, las y los médicos que usan psiquiatras, fue hecho también por psicólogos. Creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta para entender algunas paradojas. Lo demás es, para ser breve en este pequeño espacio, darle oportunidad a otros, bueno, a Germán, al doctor Germán, que en un momento participará. También vale la pena clarificar que el comportamiento, incluyendo cuando hay un tema de salud mental o incluso un trastorno, tiene aparejado situaciones que son transculturales, situaciones que son emocionales, en donde definitivamente los especialistas, las especialistas que han trabajado sobre ello, son psicólogas y psicólogos, ¿no? Entonces, por un lado está la relación transcultural, que requiere necesariamente la participación, la identificación de las problemáticas de salud mental tienen que ver con aspectos culturales. De hecho, ahora actualmente se usa mucho algo que se llama entrevistas con sensibilidad cultural, que en los Estados Unidos actualmente ya es como una cuestión bastante enseñada en las universidades, justamente para entender esos matices culturales. Y cuando digo la entrevista, estoy hablando de la entrevista clínica. ¿Con qué propósito? Para diagnosticar. Entonces, ahí, como pueden ver, está lejos de entender un fenómeno meramente químico, que pueden haber situaciones químicas que arreglar, que resolver, que atender, sin lugar a dudas. Pero definitivamente lo que necesitamos son visiones globales. Por un lado, sobre todo, visiones, decía, de comportamiento, pero ahorita ya lo amplié. Ese comportamiento resulta que está inmerso en un mundo, en un contexto cultural. Reconocer esas características culturales que pueden predecir el comportamiento es un espacio donde las y los psicólogos sabemos qué variables pueden facilitar o no
un comportamiento. ¿Qué variables desde el punto de vista de pronto social, por ejemplo, desde la psicología social, pueden estar influyendo para ciertos comportamientos? Recientemente, platicando con una colega de Chile, por ejemplo, me hacía saber que en un trabajo, en una intervención en un hospital psiquiátrico, resulta que tenían diagnosticados desde un punto de vista psiquiátrico, tenían mal diagnosticados a un grupo de pacientes que tenía que ver básicamente por las características culturales, por una incomprensión de que esas personas no hablaban de la forma como se esperaba que hablaran. Entonces, al no reconocer eso, pues fueron diagnosticados equivocadamente. Cuando justamente el diagnóstico psiquiátrico está bien hecho, pues seguramente va a coincidir con el diagnóstico psicológico. Hay un trabajo muy interesante, bastante viejo, es como del 86, pero es muy interesante. De hecho, el trabajo se llama como Con un psicólogo basta, una cosa por el estilo, tiene un nombre muy extraño, pero hace estadísticas y el 94% de diagnósticos eh, hechos por psiquiatras o por psicólogos tienen una puntuación de acierto, digamos, cuando hace un psicólogo una evaluación psicológica, es decir, cuestiones derivadas de pruebas. Que este es el otro punto. Buena parte, no todos los diagnósticos requieren entrevistas, requieren del proceso que cada psicólogo o psicólogo haga, pero es frecuente que se usen pruebas psicológicas. Esas pruebas psicológicas o esas pruebas que miden constructos de salud mental, en buena medida son desarrollados por psicólogos. Yo hago psicometría, es decir, yo desarrollo pruebas psicométricas, sé cómo se hace ese proceso. Entonces, se desarrolla la prueba, tiene la validez, tiene la confiabilidad, tiene todos los tratamientos estadísticos, y por eso esas pruebas que aplican psicólogos, desarrollados por psicólogos, se usan en la mayor parte de los tribunales de muchos países para psicología forense. Lamento escuchar lo que hace rato se comentaba, que eso se usaba en contra, que es pues, es algo raro para no calificar de más o de menos un acto, ¿no? Pero al menos es algo extraño que se use un, un tema especial para no hacer las cosas de manera correcta. ¿Por qué digo que no es las cosas de manera correcta? Acabo de decir que en la mayor parte de tribunales de países del primer mundo, por ejemplo, se usa justamente la evaluación psicológica y la participación de psicólogos y psicólogos para dar fe o para algo que llamamos psicología forense, ¿no? El uso de pruebas psicológicas. Finalmente, para no acaparar el punto, yo estaría diciendo que las contribuciones de la psicología al diagnóstico de la salud mental son multifacéticas. Abarcan evaluaciones transculturales, enfoques integrados, conocimiento del desarrollo, métodos psicofisiológicos, escalas predictivas, escalas con evidencia científica. Son enfoques que están basados en la evidencia. Eso debe ser fundamental, ¿no? Todo diagnóstico debe estar basado en la evidencia. De pronto, lo entiendo, pero como en todas las disciplinas se puede colar algo que no es ciencia, en todas, ¿no? Hasta la física le toca sufrir cosas que no son física, ¿no? No falta que salga ahí el charlatán a decir que hace física cuántica, cosas por el estilo. Lo mismo, nos toca en psicología, nos toca en medicina, nos toca en todas las áreas de pronto sufrir cosas que no son ciencia, pero eso no demerita que hagamos ciencia, ¿no? Entonces, hay la psicología que se enseña en las universidades, la que debería estar haciendo justamente el psicólogo o la psicóloga colegiada, pues es una psicología basada en la evidencia. Entonces, decía que estos conocimientos, estas evaluaciones, estos enfoques basados en la evidencia e integración con el cuidado de salud, pues abonan al diagnóstico, ¿no? Al diagnóstico de salud mental. Entonces, estos avances pues han enriquecido colectivamente la comprensión, la clasificación y el tratamiento de la salud mental. Es muy importante lo que acabo de decir. Bueno, no porque yo lo acabo de decir, sino que sé algunos colegas que acaban de decir. Estos avances, lo vuelvo a repetir,
más o menos palabras más, palabras menos, dije que enriquecían tanto la comprensión como la clasificación y el tratamiento de los trastornos de salud mental. ¿Por qué? Porque buena parte de las clasificaciones que se han hecho han sido derivadas justamente de los hallazgos que las y los psicólogos hemos realizado. Entonces, nuestro papel es crítico en este campo. Así que, pues muchísimas gracias por este espacio que me dieron. Eh, Reafirmamos que las psicólogas, los psicólogos están capacitados para diagnosticar trastornos en salud debido a su formación especializada en evaluación y en diagnóstico. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Penagos. Un tremendo honor haberlo tenido y tenerlo en estos momentos. Vamos a dar paso ahora al doctor Germán Gutiérrez. Él es presidente de la Unión Internacional de Ciencias Psicológicas, YUPSIS. Algo muy importante para los que no conocen a YUPSIS es lo que llama en voz del doctor Rubén Ardila las Naciones Unidas de la Psicología, donde todos los países tenemos un asiento en la Asamblea General y que en este momento, por primera vez en la historia, está siendo presidida por un latinoamericano como es el doctor Germán Gutiérrez desde Colombia. Gracias porque él nos va a dar en este momento una perspectiva global sobre cómo es el diagnóstico o nos va a conversar un poco de lo que pasa a nivel global con respecto a un tema que nos está ocupando en este momento en Perú. Gracias, doctor Germán. Un honor tenerlo. Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar acá con ustedes, con Miguel, Julio César y Roberto, para hablar de este tema tan importante. En primer lugar, creo que es motivo de celebración en que, dada la amenaza, si se quiere llamar así, al reconocimiento del papel de los psicólogos en Perú, la comunidad psicológica de ese país, la comunidad psicológica de América Latina y la comunidad psicológica global tengamos una oportunidad de presentar un frente común para mejorar el reconocimiento del papel de los psicólogos en los procesos diagnósticos en el marco de los servicios de salud mental. Yo creo que nuestras presentaciones son altamente complementarias y si bien hay unos pequeños puntos de convergencia, creo que lo único que hacen es reforzar el mensaje de lo que han venido presentando inicialmente Miguel y luego Julio César. Déjenme empezar hablando un poquito de psicología y diagnóstico en general. Alrededor del mundo, el reconocimiento de competencias fundamentales para la psicología como profesión está muy ligado al papel de los psicólogos en los sistemas de salud y de educación, que son los dos principales sistemas que alrededor del mundo vinculan a psicólogos en el sentido más formal, fuera del contexto más de mercado, de la búsqueda de atención privada, de psicoterapia o de orientación por parte del público de manera directa. Entonces, en ese marco de los sistemas de salud y educación, para darles solamente un ejemplo, este ejemplo en particular viene de los Estados Unidos, la Comisión para el Reconocimiento de Especialidades y Competencias en los Estados Unidos definió, no hace mucho, hace poco más de una década, definió al psicólogo clínico profesional de la siguiente manera. Dice, la psicología clínica es una especialidad de la práctica general y de la prestación de servicios sanitarios en la psicología profesional. Los psicólogos clínicos evalúan, diagnostican, predicen, previenen y tratan la psicopatología, los trastornos mentales y otros problemas individuales o grupales para mejorar el comportamiento, el ajuste, como decía Julio César hace un ratico, la adaptación, la eficacia personal y muy importante, también lo señalaba Julio César, la satisfacción de los individuos con su vida. Entonces, lo que distingue a la psicología clínica como especialidad de una práctica más general es, por supuesto, la amplitud de los problemas abordados, las poblaciones atendidas, pero no la esencia de lo que realizan, que está en esos puntos señalados de evaluar, diagnosticar, predecir, prevenir y tratar
la psicopatología. Entonces podría decirse que la función de evaluación es el principio de la psicología clínica. Y no, eso no es nuevo, surgió de la investigación de la nueva ciencia de la psicología a principios del siglo XX y se ha mantenido como una característica importante de la práctica clínica a lo largo de su historia. Paradójicamente, entre las múltiples funciones del profesional de la psicología, la evaluación fue, al menos en algunos países, Estados Unidos y Europa, la que encontró menos resistencia por parte de los profesionales, en particular de los psiquiatras, que ya habían reclamado el dominio del tratamiento psicológico. No es que no hubiera habido resistencia, pero quizás hubo más resistencia en otros contextos, particularmente en el caso de la psicoterapia. Sin embargo, a mitad del siglo XX, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, hubo un desarrollo particular sobre el tema de la salud mental en los Estados Unidos que vino a marcar el desarrollo mismo de la psicología de otras profesiones de la salud mental, no solamente en ese país, sino alrededor del mundo. Conscientes de la necesidad de, pues pendiente y quizás abrumadora de servicios psicológicos para los veteranos de la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal de los Estados Unidos pidió eh, a la entidad de veteranos y al Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos que ampliaran el grupo de profesionales de la salud mental. Curiosamente, esto no ocurre solamente a mitad del siglo XX para el caso de los Estados Unidos, sino es algo que se mantiene hasta nuestros días. Hay más bien una carencia de esos profesionales bien formados de la salud mental, o en los casos en que esa carencia no existe, hay un problema muy importante de distribución de los servicios de salud mental, y esto es cierto para la mayor parte de los países del mundo. Y pensamos que quizás las nuevas tecnologías del acceso de servicios online pueda modificar esto, pero existen dudas al respecto, y es algo que tendremos que ver hacia el futuro. Pero regresando a ese momento de la historia, 1942, esa consideración del gobierno federal de los Estados Unidos consideraba que era poco probable que las facultades de medicina pudieran atraer a suficientes estudiantes a la psiquiatría, y esa directiva federal se tradujo en un mandato para aumentar el número de psicólogos clínicos y de programas de excelencia en la formación en psicología clínica. Y con ello se dio lugar a un crecimiento bastante amplio, en algunos casos con unas grandes discusiones acerca de cómo debería llevarse a cabo ese entrenamiento de los psicólogos clínicos, y esto dio lugar a algo que es de todos nosotros conocidos, que es a una famosa reunión en Boulder, Colorado, que dio lugar al modelo Boulder de entrenamiento en psicología clínica en 1949, en el que el sector de esa área de la salud mental reconoció la necesidad de un modelo de formación normalizado para preparar a los profesionales en esa área. Ese modelo creado para el entrenamiento de los psicólogos clínicos en 1949 fue un modelo que inspiró para 1974 el desarrollo de una reunión y luego el desarrollo de un modelo para América Latina para la formación de los psicólogos en general, no solamente psicólogos clínicos, sino de los psicólogos en general, en lo que se denomina el modelo latinoamericano de formación en psicología, que se desarrolló en el marco del Congreso Interamericano de Psicología, bajo el auspicio de la IUPSIS, en 1974, organizado por el profesor Rubén Ardila. Solo para utilizar este momento y aprovechar un poquito de propaganda, este año en el Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología en Arequipa, estamos organizando también con Julio César una reunión para evaluación de ese modelo latinoamericano de formación en psicología a 50 años de su acuerdo y creación.
Permítame ahora cambiar un poquitico y enfatizar un punto que Julio César inició hablando de un manual de diagnóstico de estadística que es utilizado ampliamente, que es el DSM. Ahora estamos en la versión 5 y que es publicado por la Asociación Psiquiátrica Norteamericana. Pero quisiera en este caso señalar que de hecho más que el DSM-5, aún con toda su popularidad, el modelo más amplio de clasificación de enfermedades y problemas relacionados con la salud mental en particular es el CIE de la Organización Mundial de la Salud. Es la clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud y que incluye un capítulo muy importante sobre salud mental. El CIE es el estándar mundial de clasificación diagnóstica para la elaboración de informes sanitarios y aplicaciones clínicas, tanto para los trastornos mentales como para el resto de diagnósticos médicos. Y su versión actual es la CIE 11. Quisiera enfatizar que todos los miembros de la Organización Mundial de la Salud están obligados por un tratado internacional a recopilar información y notificar estadísticas sanitarias a la OMS utilizando la CIE como marco de referencia. Entonces, ese marco de referencia es algo que todos los psicólogos debiéramos conocer, pero al igual que lo señaló Julio César, el desarrollo de esa CI 11 reciente es un desarrollo que incluye una gran cantidad de psicólogos. Una de las cabezas de ese capítulo particular de salud mental y de problemas conductuales es el profesor Jeffrey Reed, representante de la UPSIS de la Organización Mundial de la Salud. Jeffrey Reed, de hecho, tiene una doble vinculación en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, me parece, pero también una vinculación con el Instituto Mexicano de Psiquiatría y hace parte del equipo de investigadores del SNI de México, o sea que tiene un vínculo muy cercano con América Latina y ha coordinado a cerca de 16,000 profesionales, muchísimos de ellos psicólogos alrededor del mundo, en apoyar a la Organización Mundial de la Salud, que como ustedes saben muy bien es un organismo especializado de las Naciones Unidas, cuya misión es lograr para todos los pueblos el nivel más alto posible de salud y cuyas responsabilidades constitucionales incluyen el desarrollo y mantenimiento de sistemas internacionales de clasificación sanitaria, y por eso el desarrollo de la CI 11 es tan importante. De hecho, vamos a hacer en el próximo congreso de la UPSIS un lanzamiento de esto, y en el futuro también vamos a buscar la promoción del uso de la CIE 11 como una herramienta diagnóstica que no es limitada a la profesión médica, sino que incluye a los psicólogos alrededor del mundo en el uso de esa herramienta y registro de problemas de salud mental en nuestros diversos países. Entonces, como se puede ver, realmente es una situación bastante anómala la búsqueda de prevención, de que los psicólogos llevemos a cabo una de las funciones fundamentales de nuestra tarea profesional, en particular en lo relacionado con la salud mental, con la psicología clínica, como es el diagnóstico y la evaluación. Permítame ahora pasar a un punto adicional, y es, hay un proyecto y varios proyectos en realidad, pero un proyecto particular en el cual tuve el honor de trabajar, que es el Proyecto Internacional de Competencias en Psicología, por el cual se buscaba desarrollar un modelo de competencias profesionales para todos los psicólogos alrededor del mundo, al menos en el nivel más básico del inicio de su ejercicio profesional. Pero con esto lo que quisiera mostrar es que dentro de las competencias profesionales se ha incluido una competencia muy importante, o mejor, un conjunto de competencias muy importantes que incluyen el tema de evaluación psicológica, que es un término un poco más amplio que el de diagnóstico, pero que incluye diagnóstico. Solo para adicionar o para incluir una definición inicial de evaluación psicológica, en ese proyecto definimos evaluación psicológica como un proceso sistemático que utiliza una combinación de técnicas y métodos, creo que eso ya fue señalado previamente acá, incluyendo pruebas, inventarios, entrevistas, observación y manuales estandarizados,
para evaluar diversas características psicológicas y conductuales, por ejemplo, rasgos o capacidades de un individuo o un grupo de individuos. Entonces, dentro de esas competencias profesionales se ha incluido la realización de evaluaciones psicológicas que incluya, por ejemplo, la identificación de necesidades de valoración o evaluación en individuos, grupos, comunidades, organizaciones, sistemas, etcétera. Una segunda competencia es un psicólogo competente selecciona, diseña o desarrolla valoraciones y evaluaciones utilizando métodos apropiados para los objetivos y propósitos de la actividad y también realiza valoraciones o evaluaciones incluyendo la administración, puntuación, interpretación, retroalimentación y comunicación de resultados con profesionales tanto de la psicología como de otras disciplinas. Ya para ir cerrando, quisiera hacer más bien un llamado a que hay una necesidad de participación y de un papel destacado de los psicólogos en el cuidado primario de la salud mental. La integración de los servicios de salud mental en el cuidado primario es una estrategia que ha ganado muchísima importancia en los últimos años alrededor del mundo, y no solamente en lo que denominamos hoy en día el norte global, sino también en el sur global. Esta aproximación integrativa permite una atención que algunos denominan con un término que se ha vuelto bastante frecuente, que es la idea de una atención holística, una atención integral y accesible para los pacientes, particularmente aquellos que no buscarían ayuda en un contexto de salud mental tradicional. Entonces, esa búsqueda o esa participación de los psicólogos en ese cuidado primario de la salud mental, por supuesto, hay algunas oportunidades que aparecen allí, pero también hay algunas barreras que pueden existir y hay unas estrategias que pueden permitirnos superar esos problemas. Si ustedes me permiten, puedo decir que uno de los principales beneficios de integrar a los psicólogos en los equipos de atención primaria es el aumento en la accesibilidad y la aceptación del tratamiento de la salud mental, en el cual los psicólogos han desarrollado una cantidad de, no solamente competencias, sino muy importante de conocimientos que provienen no solamente de la psicología clínica, sino de la psicología cognitiva, de la psicología social, de la psicología de la motivación y de muchas otras áreas. Por supuesto que existen algunas barreras para la colaboración con otros profesionales de la salud mental y desafortunadamente nuestros colegas del Perú están experimentando algunas de esas barreras de primera mano en este momento. A ello me referiré en unos instantes. Pero aparte de las barreras, digamos, de tipo político, de competencia mercantilista por lo que se considera un mercado cerrado o particular, existen también algunas barreras relacionadas con las diferencias en la formación y la práctica profesional. No solamente en el uso de modelos diferentes, sino también en los estándares de esa formación y de ese ejercicio profesional. Y en particular quisiera enfatizar, como lo acabé de señalar hace un minuto, que hay una visión por la cual hay una especie de competencia o de disputa profesional entre psicólogos y psiquiatras, y esa visión se basa con frecuencia en una comprensión de lo que los expertos en teoría de juegos denominan un juego de suma cero, según la cual las ganancias de un jugador se equilibran con las pérdidas del otro. Es decir, que si yo gano, el otro pierde, y si el otro gana, yo pierdo. Pero en aquellos lugares en los cuales se ha adoptado una aproximación cooperativa, es decir, que no se basa en ese tipo de aproximación, se ha encontrado que en realidad los recursos a los que se quiere acceder pueden ser ampliados de una manera muy grande cuando hay una cooperación, y eso lo han descubierto los propios economistas a través de trabajos que han inclusive dado lugar a la recepción de premios Nobel en muy diversas áreas, y que creo que sería el caso particular de lo que hablamos en el caso de la salud mental. En nuestro caso, un trabajo mancomunado sin duda puede promover una mayor aceptación social de las necesidades de una mejor atención y promoción de la salud mental, y como lo dijo el presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, de un mayor bienestar, que es un concepto más amplio que el concepto
poco más restringido del de salud mental y en el cual podemos participar de manera colaborativa con múltiples disciplinas y profesiones. Y esto amplía de manera, ese sentido cooperativo, pues curiosamente puede ampliar de manera sensible las necesidades y en consecuencia los recursos disponibles para los servicios profesionales de diversas disciplinas. Una tercera barrera que quisiera resaltar y que quizás en este momento, dada el ambiente contencioso en el cual se está trabajando, con el cual hay una confrontación con los psiquiatras, quizás no sea el momento para iniciar esa tarea de manera plena, pero al menos tratar de dar algunos pasos en el futuro próximo. Es que existe una formación separada de los psicólogos y los médicos que a menudo resultan diferencias culturales, si se quiere, o de lenguaje, que pueden complicar la colaboración entre estas profesiones, así como con otras profesiones que también trabajan en temas de salud mental. Por supuesto que existen diversas estrategias para superar estas barreras y estas estrategias han venido siendo trabajadas en diversos lugares. Yo quisiera terminar por hacer un par de recomendaciones, porque creo que la tarea no se detiene solamente con los cambios en la legislación y favorables, ojalá, a nuestros colegas los psicólogos de Perú. Por una parte, no debemos olvidar que el principal objetivo nuestro como psicólogos profesionales, y en particular en una profesión en la cual un punto muy importante es el de el servicio, es el de reducir la carga de las enfermedades mentales en el público. Esa carga social, individual, personal, que resulta tan tremendamente dolorosa y en la cual una restricción de los servicios y de la oferta de servicios y de la calidad de los servicios, en este caso por parte de los psicólogos, solamente puede tener un efecto muy negativo sobre la sociedad peruana. La segunda recomendación es mantener un compromiso decidido con la mejora continua del entrenamiento, no solamente de los psicólogos, pero en este caso quisiera hacer un llamado a mis propios colegas, un compromiso decidido con esa mejora en el entrenamiento de los psicólogos, pero también de otros profesionales, y el mantenimiento o desarrollo de altísimos estándares éticos en el ejercicio profesional que están ligados con ese objetivo fundamental, que es el de reducir la carga de las enfermedades mentales a nivel social para el público peruano. Voy a detenerme allí, les agradezco mucho la invitación para la IUPSIS y quiero celebrar que el Colegio de Psicólogos del Perú viene haciendo esa tarea y también que viene haciendo, dando pasos decididos para renovar su participación como representante hacia el futuro de los psicólogos del Perú ante el mundo, ciertamente ante nuestra organización. Espero que podamos dar buenas noticias para la comunidad psicológica del Perú en el futuro próximo. Y de nuevo agradecer a Miguel Ángel, a Roberto, por la invitación a esta jornada. Muchísimas gracias, doctor Germán Gutiérrez, por su tiempo y permitirnos estas palabras que responden a una pregunta. Precisamente vamos a pasar al momento de preguntas y respuestas. Te dice acá alguien, ¿cómo pregunta Grota Food? Si ocurre, ¿qué ocurre con los psicólogos en otros países? Es decir, si la ley también ocurre en otros países, entonces creo ya que Germán Gutiérrez, el doctor Germán, dio respuesta de cómo está la panorámica a nivel internacional y qué está pasando, inclusive las propuestas de legislaciones que hay en otros lugares o propuestas de regulación de la profesión, dando un ejemplo concreto en Estados Unidos. Tenemos acá una pregunta para el doctor Miguel Ángel, una joven, un Si me estudiante. permite, Roberto, te voy a interrumpir un segundo porque Sí, quisiera doctor, sí, sí. enfatizar algo. Por supuesto, a veces utilizamos algunos ejemplos de lugares donde hay un mejor desarrollo de esto, pero quisiera enfatizar que en realidad los casos en los cuales hay una restricción en el ejercicio profesional de los psicólogos
alrededor del mundo son absolutamente excepcionales. Es decir, que no es la norma y que en realidad nos venimos moviendo desde hace muchísimo tiempo en la dirección contraria, un trabajo integrativo, un trabajo más amplio, más abarcador por parte de los psicólogos y nosotros aspiramos a que Perú se una a la comunidad internacional en ese reconocimiento amplio de los psicólogos en sus diversas funciones y en un reconocimiento de los altos estándares de formación que nuestros colegas demandan de las instituciones formadoras de psicólogos. Voy a detenerme allí, pero quería aprovechar para señalar ese punto porque, como digo, la situación es bastante excepcional. Perfecto, muchas gracias, doctor Germán. Xiomara Guzmán dice, buenas noches, doctor Vallejo. Los psicólogos en formación nos sentimos indignados y preocupados por la actual situación de la modificatoria de la ley de salud mental. En ese sentido, ¿podría comentar cuál sería el futuro que nos espera de no aprobarse? Esta es la pregunta de un estudiante que se encuentra altamente preocupado por lo que doctor Vallejos. Bien. Muchas gracias por esta participación. Creo que hemos hecho un análisis del panorama de la psicología y su contribución. Bueno, realmente la preocupación de no aprobarse es que sigamos teniendo problemas en esta suerte de incoherencia entre la ley de salud mental y el reglamento, ¿no? Que en algunos casos puedan ser observados sus informes, su diagnóstico por algunos profesionales, que lamentablemente también hemos detectado, por ejemplo, que en caso de psicología forense, algunos colegas que son peritos de parte también están asesorando para poder, digamos, favorecer a sus clientes. El otro es que no podamos hacer nuestros propios casos, ¿sí? Sino que en el sistema de salud muchas veces vamos a tener que tener una suerte de permiso, ¿no? Del médico general o el médico psiquiatra para hacer un informe diagnóstico. En el tema particular, a veces en el sistema de salud, en los consultorios, porque también a veces hay una suerte de decir, bueno, es para el sistema de salud, pero también no olvidemos que en los consultorios, también en las empresas, porque esto es un tema general, en los consultorios tenemos que hacer un informe o un diagnóstico que nos piden nuestros clientes y eso puede ser observado, ¿no? Observado en alguna situación donde alguna autoridad pueda señalar de que no somos competentes para hacer diagnósticos según la ley. Entonces, no es un tema tan solo de psicólogos clínicos, es un tema de todos los profesionales, ¿no? Que hacemos evaluación y que al final aterrizamos en un diagnóstico. La evaluación, al final, cuando se integra toda la información, ¿no? Vamos a hacer un diagnóstico. Ayer en clases comentaba con mis alumnos, por ejemplo, los psicólogos organizacionales, para decidir si alguien no es competente para el puesto, ha hecho una evaluación, ha hecho un diagnóstico, ¿no? Probablemente de repente por ahí podemos decir que para un tipo para poder dirigir un equipo, ¿no? Liderar un equipo, si bien es cierto, puede tener muchas capacidades, mucha inteligencia, pero si no tiene una estabilidad, estabilidad emocional, una suerte de su personalidad que de alguna manera tiene un problema, ¿no? Uno califica y dice que no es apto, ¿no? ¿Y por qué decir eso? Por el diagnóstico. Entonces, no es tan solo lo clínico, estamos hablando en el tema organizacional, donde se toman decisiones y las decisiones lo tomamos después de hacer una evaluación y diagnóstico. Entonces, ¿qué pasaría si este profesional que está postulando a una empresa y de pronto dice, ¿por qué me han desaprobado? ¿Por qué soy inapto? Entonces, el informe psicológico podría ser cuestionado y decir,
bueno, usted no está capacitada para evaluarme y por tanto tampoco para hacer diagnóstico, porque en la ley de salud mental dice que usted no tiene competencias para hacer diagnóstico. Esos son los riesgos y han sucedido, ¿no? Han sucedido que en algunos casos, por temas de una inadecuada evaluación, uso de instrumentos, un inadecuado diagnóstico, algunas instituciones han sido demandadas por miles de soles, medio millón de soles, porque una profesional postuló a una consultoría internacional y le evaluó un psicólogo, ¿no? Y resulta que el psicólogo había usado instrumentos no validados, ¿no? Y su diagnóstico, o sea, su diagnóstico descalificó a una profesional. Entonces, esa misma lógica se está usando para descalificar una opinión, un diagnóstico de un profesional, que no tan solo es en clínica, hablamos de recursos humanos, que es en el área organizacional. También en un colegio hacemos el mismo proceso. Evaluamos a los niños, a los escolares, ¿no? De repente para becas y hacemos un perfil o un diagnóstico, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que puedan ser observadas, ¿no? Y traerte abajo y hacer, y que lamentablemente en el comunicado de los médicos, eso es lo que dicen, no somos competentes para identificar y hacer diagnóstico. Lamentablemente, esa es una ofensa a nuestra formación, y es por eso que estamos luchando porque se nos reconozca esta competencia que dice en nuestra ley de salud mental, perdón, en nuestra ley del trabajo, y que sea coherente, ¿no? Y que de alguna manera no se nos reconozca esta competencia que por formación lo tenemos en años y toda ciencia hace diagnóstico. Y creo que esta es una competencia de toda ciencia. Como lo digo, un ingeniero para poder construir un edificio tiene que hacer un diagnóstico de suelos para saber cómo va a construir, ¿no? Entonces, es una competencia de toda disciplina. Y por tanto, ¿sí? Debemos defender, como ciencia, debemos defender esta competencia porque va a contribuir, ¿no? En la mejora de la salud mental de nuestro país y hacernos responsables y competentes y por nuestra dignidad de la psicología estamos haciendo esta defensa. Perfecto. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Vallejos. Gracias por su disertación y por poner a América Latina y el mundo en perspectiva de lo que está pasando en Perú respecto a la ley de salud mental, específicamente en su artículo 25, que ya han explicado, el doctor Julio César Penagos explicó que los diagnósticos se hacen a partir generalmente del DSM, que es el manual donde en el último de 150 profesionales convocados para hacer los debidos estudios, al menos 50 eran profesionales de la psicología. Asimismo, el CIE que estamos utilizando a nivel global también está conformado por profesionales y los instrumentos, los insumos que se utilizan para el diagnóstico, las pruebas psicométricas, son elaboradas por profesionales de la psicología. De ahí que el psicólogo está con todas las competencias para poder hacer el diagnóstico adecuado. En el marco de esta problemática, la cumbre se convocó para poder firmar una declaratoria en apoyo al Colegio de Psicólogos de Perú, que ya el colegio ha posteado en sus páginas oficiales y que también las diferentes organizaciones locales y nacionales, locales e internacionales de América Latina están posteando en sus principales páginas. Esta declaratoria está firmada por 22 organizaciones nacionales que, representando a toda América Latina y el Caribe, y por 5 estructuras internacionales, entre las que está la Sociedad Interamericana de Psicología, la Asociación para la Formación y Enseñanza de Psicología, el FEPSI, la Unión Centroamericana para Colegios y Asociaciones de Psicología, ULACSI, y también está otras instituciones como la Asociación de Psicología de la Salud, la Asociación Latinoamericana de Psicología y de la Salud, ALAPSA. Estamos unidos en este esfuerzo apoyando a Perú, que como decía el doctor Germán, es un caso, uno de los casos excepcionales en el mundo donde se le quiere privar un derecho fundamental.
Agradecemos, sé que hay más preguntas, pero ya el tiempo nos ha alcanzado. Agradecemos al doctor Germán Gutiérrez, que dispuso de su tiempo, presidente de la Unión Internacional de Ciencias Psicológicas YUPSIS, al doctor Julio César Penagos Corso, quizás nos regala una panorámica de toda la pantalla, por favor, la persona que nos está acompañando en la parte técnica, para que podamos ver acá profesionales, el doctor Germán Gutiérrez, presidente de YUPSIS, doctor Julio César Penagos Corso, presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, y nuestro decano nacional de Perú, el doctor Miguel Ángel Vallejos, y su servidor Roberto Ordóñez, que estoy en este caso como coordinador de comunicación de la Cumbre Latinoamericana y del Caribe de entidades psicológicas. Muchísimas gracias y estamos a la expectativa y en apoyo de lo que pasa en Perú. Bien, dame unas palabras, por favor, Roberto. Desde Perú queremos agradecerle todo este esfuerzo, todo este compromiso. Sí, nos sentimos respaldados por la comunidad psicológica latinoamericana, del Caribe y del mundo, ¿no? Por todo este apoyo y creo que eso nos da la fortaleza y las fuerzas para seguir luchando por el reconocimiento de esta competencia que normativamente la tenemos, pero nos sentimos que la ciencia, la que practicamos, vamos a seguir haciendo y construyendo para que sea beneficioso para la población de nuestro país y del mundo. Creo que somos una ciencia nueva, ¿no? En una construcción de lograr un solo paradigma, pero creo que poco a poco, ¿no? Estamos trabajando desde el interior, pero también en el frente exterior. Somos una amenaza y por tanto creo que eso nos fortalece para seguir haciendo defender nuestros derechos y la dignidad de la psicología peruana y latinoamericana y mundial. En ese sentido, tenemos varias actividades. Este sábado tenemos un plantón donde vamos a manifestar y visibilizarnos como la psicología peruana, ¿no? Y hacer que nuestras voces sean escuchadas. Y creo que Latinoamérica nos apoyará con un plantón virtual que será parte también de nuestro esfuerzo. Gracias y un abrazo desde Perú, desde toda la comunidad peruana, ¿no? Para ustedes, para todos, y seguiremos luchando y siendo grandes desde la psicología que tanto amamos como una disciplina. Muchas gracias. Un abrazo para todos desde Perú, Causachum, Perú. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas Un noches. honor.